Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Yo agradezco al Señor esta nueva oportunidad que Él me concede de poder estar en la casa del Señor y poder predicar la palabra del Señor. Quiero darles saludos de parte de mi esposa y de mis hijos, ¿verdad? Que les extrañan a todos ustedes, hermanos. Les envían saludos y bendiciones hasta sus hogares. Pues porque siempre esperamos, ¿verdad?, que les esté yendo muy bien en sus casas, que el Señor les esté bendiciendo, les esté guardando, que su gracia, como siempre Él nos ha prometido, puede estar en sus hogares, puede estar llegando hacia cada uno de ustedes, sus familias, sus hijos, ¿verdad? Esta bendición sea extendida a todas sus familias, hermanos. Esa es la gracia de Dios. Vamos a predicar en este hermoso día la palabra del Señor y lo vamos a hacer bajo el tema Subamos al siguiente nivel con Jesús. Ese es el tema de este día, subamos al siguiente nivel con Jesús. Para esto vamos a leer la palabra del Señor. Le voy a invitar que usted pueda buscar ahí en su casita, ¿verdad?, este texto que se encuentra en Mateo capítulo 8, versículo número 1 al 4. Ese es el que vamos a leer. Es un pasaje muy conocido, pero el hecho de que sea muy conocido no significa que no va a traer bendición a nuestra vida, sino todo lo contrario. La palabra de Dios nunca vuelve a él vacía. Mateo capítulo 8, entonces leemos versículo número 1 al 4 y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Bien, como dije, hermanos, vamos a hablar la palabra del Señor bajo el tema Subamos al siguiente nivel con Jesús. Y cuando hablamos de subir al siguiente nivel con Jesús, no estamos hablando, hermanos, acerca de que nuestra vida espiritual debe ir progresando, de que nuestra vida espiritual debe ir creciendo, que nuestra vida espiritual debe ir cada día hacia adelante, como la palabra del Señor nos dice, que la vida del cristiano es como la luz de la aurora, la del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento hasta que el día es perfecto. Eso es lo que la palabra del Señor nos dice. Entonces vamos a hablar, según este capítulo que hemos leído, acerca de debemos de subir nosotros al siguiente nivel con Jesús. Y quiero, hermanos, a retarlos, ¿verdad?, que en nuestra vida espiritual, que nos retemos cada uno, ¿verdad?, en su propia vida, a subir un nivel más, a subir un peldaño más en cuanto a la relación, al conocimiento de la palabra y de la gracia del Señor. Porque eso es lo que Jesús nos quiere hablar en este día, ¿verdad? Que no nos estanquemos, que no nos quedemos en el mismo nivel sin crecer. No, Dios quiere que crezcamos, Dios quiere que vayamos cada día conociéndole más y ser más íntimos con el Señor. Encontramos este pasaje muy conocido donde encontramos a ese leproso que vino a presentarse delante del Señor con una gran necesidad, porque venía con una enfermedad que en su tiempo era una enfermedad incurable, era una enfermedad despreciable, era una enfermedad de la cual excluía a las personas de la sociedad. Las personas eran marginadas, las personas eran dejadas de lado. De hecho, eran quitadas de la comunidad, eran quitadas de la sociedad y eran puestas allá y eran señalados muchas veces, ¿verdad? Y nadie se quería, en este caso, acercar a un leproso porque la enfermedad de alguna manera era contagiosa, ¿verdad? Y tenían ellos que guardar aquella cuarentena, podríamos decir, en aquel momento, ¿verdad? Y estar fuera de la ciudad porque podían contagiar a otras personas. Esa era la condición de este hombre, ¿verdad? Un hombre que estaba siendo excluido, un hombre que estaba siendo despreciado por la sociedad. Sin embargo, encontramos a un Jesús que siempre está dispuesto a recibir a todos aquellos que vienen a Él, no importa cuál sea su condición, porque eso es lo hermoso del Evangelio, eso es lo hermoso de Jesús, que Él siempre está dispuesto a recibir a las personas cuando vienen delante de Él. Jesús dice: el que a mí viene, dice el Señor, yo no le echo fuera. No importa la condición en la cual el hombre se encuentre, no importa cuál sea lo que el hombre haya hecho, no importa que la gente lo señale o su misma familia lo señale, pero Jesús está dispuesto a venir a su encuentro. Jesús está dispuesto a venir y a sanarte, a llenarte, a darte una vida diferente de la que tú has venido viviendo. Encontramos entonces en este primer versículo que nosotros hemos leído, en el capítulo 8, dice: cuando descendió Jesús del monte. Bueno, nos está diciendo que Jesús descendió del monte. Pues lógicamente implica Jesús para bajar de ese monte es que había subido. Porque todos sabemos la costumbre muy hermosa que nuestro Señor Jesús tenía, y la cual es la que Él nos enseña a nosotros, y Él es que siempre tenía comunión con su Padre.
De lo que vamos a hablar entonces en esta primera parte, en este primer punto acerca de que subamos al siguiente nivel con Jesús, es que pasemos de estar en el valle a subir al monte con Jesús. Pasemos de estar en el valle a subir al monte con Jesús. Estamos hablando, hermanos, de pasar de un nivel inferior a un nivel superior. Estamos hablando de no quedarnos abajo, sino ir hacia arriba como Jesús lo hacía. Esa era la costumbre de nuestro Señor, que Él subía para estar solo en aquel monte, donde la multitud no podía estar cerca. Él quería tener intimidad con Dios, Él quería tener aquella relación íntima con su Padre, y Él quería estar solo con Dios. Entonces, de lo que nos está hablando esto es acerca de la oración, que la oración no debe ser algo superficial. Hoy en día realmente, hermanos, pues no podemos venir a un templo, ¿verdad? Y quizás muchos se habían acostumbrado a orar solamente cuando venían a la iglesia. Muchos se habían acostumbrado a orar o a leer la palabra solo en el momento que venían y se congregaran de manera física en un templo físico como el que tenemos, ¿verdad? Pero hoy en día eso ha cambiado. Hoy en día eso ha cambiado y ha venido a cambiar la forma de vivir, la forma de actuar. Y muchos quizás han dejado de orar porque como ya no vienen a la iglesia, han dejado de orar. Pero Jesús nos enseña a través de su palabra que Él no hacía una oración superficial, es decir, una oración para que lo vieran, ¿verdad? Porque muchas veces cuando venimos físicamente, pues como la gente nos ve, oramos. Pero ¿qué pasa cuando estamos en nuestra casa? ¿Qué pasa cuando estamos en nuestros hogares? ¿Qué pasa cuando estamos con nuestros hijos? ¿Qué pasa cuando estamos con nuestra esposa? ¿Cómo está siendo nuestra vida de oración hoy en día? Espero que esto, hermanos, traiga una reflexión a nuestra vida. Y si usted no tenía una relación íntima con el Señor, a través de la oración es tiempo, es momento que usted establezca ese vínculo, ¿verdad?, con el Dios de los cielos, con Jesús, a través de la oración como Jesús lo hacía, a través de la oración intensa y sin cesar, como la Biblia nos dice, orar sin cesar. ¿Por qué nos llama la Biblia a estar orando? Porque es la forma en la cual nuestra vida espiritual se va a mantener firme, vamos a estar firmes en el camino del Señor. Mucho me temo que quizás algunos han dejado de orar. Mucho me temo que quizás algunos han dejado la comunión con Dios porque no vienen a la iglesia. El Señor Dios de los cielos está con nosotros donde quiera que estamos. La Biblia dice que donde 2 o 3 estén congregados en su nombre, ahí está Él en medio de nosotros. Dios y su misericordia están con nosotros. Entonces, hermanos, la oración intensa y sin cesar es de lo que la Biblia nos está llamando. Jesús tenía, podríamos decir de alguna manera, por así llamarles, unos discípulos que eran íntimos con Él, que eran más cercanos a Él. Y estos discípulos eran Pedro, Juan y Jacobo, ¿verdad? Que ellos solían subir con Jesús al monte y tenían esa intimidad, podían estar más cerca de Él. Muchas veces ellos oraban con Jesús, muchas veces quizás no lo hacían porque Jesús muchas veces lo reprendió porque no habían podido orar con Él una hora. Sin embargo, eran de los más íntimos, eran de los que estaban más cerca del Señor. Y es lo que Dios quiere, hermanos, hoy en estos días, como estamos hablando. Pasemos de estar en el valle a subir al monte con Jesús. Pasemos, hermanos, de encontrarnos en el valle y hoy subamos a estar con Jesús. No nos quedemos en una oración superficial. Vamos a más allá y busquemos la presencia del Señor, porque eso es lo que Él quiere. Vamos a ver en segundo lugar, hermanos, siempre en ese versículo 2 que estamos leyendo. Y el punto que vamos a tratar es que pasemos de seguir a Jesús a postrarnos ante Jesús. Que pasemos de seguir a Jesús a postrarnos ante Jesús, porque son dos cosas diferentes. Y mire lo que dice la Escritura en estos mismos versículos que hemos leído, el versículo 1 en adelante. Dice, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él. Vemos ahí un escenario donde hay dos tipos de individuos, uno que le sigue y otro que se postra. Había mucha gente que seguía al Señor Jesús y quizás muchos lo seguían, bueno, como Él mismo lo dijo, porque les había dado de comer. Muchos le seguían por ver los milagros, es decir, gente que le estaba siguiendo así por cierto interés que tenían en lo que Jesús les daba o les hacía para bendecirlos a ellos, ¿verdad? Pero este hombre que hemos leído, este leproso, pasa de nivel, y es lo que estamos hablando, pasar el siguiente nivel con nuestro Señor. Y este leproso pasó de seguir a Jesús a postrarse ante el Señor Jesús, porque son dos cosas diferentes, hermano. Yo sé que muchos hemos estado siguiendo al Señor, ¿verdad? Y lo hemos estado siguiendo de alguna manera, congregándonos, haciendo esto, haciendo lo uno, haciendo lo otro, y hemos tratado de estar activos dentro de la obra del Señor. Pero lo que Jesús más quiere, además de que le sigamos, es que nos postremos delante de Él, porque ese postrarse significa la humildad. Ese postrarse significa la dependencia que tenemos de Dios. Ese postrarse significa que estamos dependiendo de un Dios todopoderoso. Ese postrarse significa que estamos dependiendo de Él y que nuestros recursos no son suficientes. De lo que sabemos nosotros no es suficiente. De que nuestra capacidad no es suficiente. De que nuestro conocimiento no es suficiente. De que el dinero que tenemos no es suficiente. Eso es lo que está diciendo este leproso cuando viene y se postra delante del Señor.
Pasemos entonces al siguiente nivel, de seguir a Jesús. Pasemos a postrarnos ante Jesús, de venir a sus pies, de venir ante Él y humillarnos, que es lo que la Biblia espera de cada uno de nosotros, ¿verdad? Que nos humillemos bajo la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando sea tiempo, dice la palabra del Señor. Este hombre vino y entonces y se humilló, se postró delante del Señor. De lo que nos está hablando, hermano, es que pasemos a un nivel más íntimo de intimidad con el Señor, a un nivel de más cercano, de estar en intimidad con el Señor, hermano. Este hombre vino y se postró. Muchos le seguían, pero uno vino y se postró. Multitudes le seguían, mucha gente, dice este versículo, le seguía mucha gente. Pero solo uno vino y se postró. Solo uno vino clamando misericordia. Espero que usted y yo seamos parte de ese uno. Espero que usted y yo seamos ese uno que viene y se postra delante del Señor cuando tiene necesidad. Porque la mucha gente sigue, ¿verdad? Y habla de Jesús de alguna manera. Dicen que Jesús es bueno, pero nunca vienen a postrarse delante de Él. Mucha gente tiene conocimiento acerca del Evangelio, acerca de la Biblia, acerca de la palabra de Dios. Pero pocos son los que vienen y se postran delante de la presencia de Dios. Dios quiere que vengamos y nos humillemos. Y Él nos va a bendecir cuando sea tiempo, dice la palabra de Dios. Entonces pasemos al otro nivel, de seguir a Jesús a postrarnos ante Jesús. El otro versículo que vamos a leer, versículo 2, dice lo que continuamos leyendo, dice que vino un hombre leproso y se postró ante Él, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. Mire, este otro nivel le llamo así, que pasemos de saber que Jesús todo lo puede a pedirle lo que necesitamos. Que pasemos de saber, de conocer que Jesús todo lo puede, a pedirle lo que nosotros específicamente necesitamos. Y es que este hombre leproso había escuchado de los milagros que Jesús había hecho. Este hombre leproso tenía el conocimiento intelectual, sabía, su mente había acumulado aquello que quizás le habían contado, que llegó hacia donde él se encontraba, y sabía que ese Jesús que estaba allí era un Jesús que sanaba, era un Jesús que hacía milagros. Pero este hombre no se quedó con el conocimiento, este hombre no se quedó solo con el saber, sino que se fue hacia el siguiente nivel, y ese siguiente nivel es pedirle a Dios que haga algo en nuestra necesidad, en nuestra vida. Muchas veces nosotros como cristianos estamos desaprovechando, hermano. ¿Cuántas veces, verdad, se nos ha enseñado de la palabra de Dios? Se nos ha enseñado de ese Dios tan bueno que tenemos. Se nos ha hablado de ese Dios poderoso, de ese Dios el cual no hay nada imposible para Él. Pero nos hemos quedado solo con el conocimiento, con lo que queda en el cerebro almacenado, y no hemos ido a la acción como este hombre lo hizo. Y dice el versículo 2 que este hombre vino y le dijo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Es decir, este hombre sabía ciertamente que Jesús podía. Él no estaba dudando, él no estaba poniendo en duda que el poder de Dios, él no estaba poniendo en duda que Dios lo podía hacer. Por eso es que viene y le dice: Señor, si tú quieres, si quieres, Señor, puedes limpiarme, le dice este hombre. Entonces este leproso sabía lo que Jesús podía sanar, pero pasó del conocimiento a pedirle. Eso es lo que Dios quiere con nosotros, hermanos. Ya dejemos todo el conocimiento y empecemos a pedir a ese Dios todopoderoso, como este hombre lo hizo. Pasó del solo conocimiento a la acción, a pedirle a Dios, a la fe pasó. Y Dios se glorificó en la vida de este hombre. El conocimiento es bueno, hermano, pero la fe es mejor. El conocimiento, la letra es buena, es bueno saber mucho, es bueno conocer mucho de la palabra de Dios, pero mejor es tener la fe para que Dios actúe en nuestra vida, para que Dios haga milagros en nuestra vida, porque eso es la palabra de Dios. Hay muchos eruditos de la palabra de Dios, hay muchos conocedores de la palabra de Dios, hay gente que conoce mucho a detalle el lenguaje en el cual fueron escritas. Es verdad, la palabra del Señor, las escrituras, ¿verdad? Conocen el tiempo, el momento, las circunstancias que se vivían, conocen acerca de la cultura que se vivía, acerca de la sociedad, y conocen todo. El conocimiento está en su cabeza, en su cerebro. Pero muchas veces no pasan de ese conocimiento al milagro que Dios quiere hacer en sus vidas. Y este hombre sí lo hizo. Este hombre pasó del conocimiento a la práctica, a la verdad de pedirle a Jesús lo que decía en su palabra. Eso es lo que nos está faltando a nosotros, hermanos. El poder pedirle a Dios para que Él se glorifique en nuestra vida y creer que Él puede hacer un milagro en nuestra vida. Eso es lo que este hombre creyó. Entonces pasemos al siguiente nivel con Jesús. Pasemos de saber lo que Jesús, de saber que Jesús todo lo puede hacer, a pedirle lo que nosotros necesitamos. Pero vamos un poquito más adelante en este versículo, hermano. Si quieres puedes limpiarme. Versículo 3 dice: Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. A este número, a esta parte le llamaré: pasemos de querer de Jesús a recibir de Jesús. Pasemos de querer algo de Dios, algo de Jesús, a recibir algo de Dios, que es muy diferente.
Muchas veces nos quedamos con los deseos. Nos quedamos solo con el pensamiento que yo quisiera que el Señor hiciera tal cosa. Pasemos de ese deseo, pasemos de ese querer a la realidad de recibir algo como este hombre lo recibió. Dice ese versículo 3 que hemos leído que Jesús extendió su mano. Al que nadie le quería extender su mano, al que nadie quería tocar, Jesús lo toca y dice que extendió su mano y le tocó, diciendo, por supuesto, quizás con su rostro lleno de amor, ¿verdad? Con su rostro lleno de misericordia, como siempre es el Dios que nosotros conocemos. Quiero, ¿verdad? Por supuesto, le estaba diciendo Jesús, claro que quiero, ¿verdad? Claro que deseo. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a este hombre. Claro que quiero sanarte, claro que quiero hacer ese milagro en tu vida. Jesús estaba esperando que el hombre llegara. Jesús lo estaba esperando por mucho tiempo. Jesús estaba esperando que el hombre llegara y se lo pidiera para poder sanarlo. Es lo mismo que Dios está esperando en nuestra vida. Jesús solo está esperando que nosotros vengamos ante Él y le pidamos lo que necesitamos. Él está esperando que le hablemos, que le digamos que es lo que estamos necesitando. Y dice este versículo precioso: al instante su lepra desapareció. Aquella enfermedad que causaba llagas profundas en la piel, aquella enfermedad que causaba llagas, ¿verdad? Que se ponían de color blanco, ¿verdad? Y echaban pus muchas veces y que el pelo se caía, aquella hediondez de aquel hombre desapareció. Dice que fue al instante, dice la palabra del Señor, porque el Dios que tenemos es un Dios poderoso, el Dios que tenemos es un Dios grande. No tardó mucho, dice que solo extendió su mano, le tocó y al instante su lepra desapareció. Desapareció la lepra de aquel hombre, porque aquel hombre iba lleno de fe, de confianza. Sabía que el Dios de los cielos podía ayudarle, sabía que el Dios de los cielos podía sanarle. Concluyamos entonces en este punto, hermanos. Pasemos de querer algo de Jesús a recibir algo de Jesús. Y el que lo recibe, la Biblia dice que los valientes arrebatan el reino de los cielos. Atrevámonos a pedirle a Dios, atrevámonos a pedir misericordia a Dios, y el Dios de los cielos se va a manifestar sobre nuestra vida, porque eso es lo que Dios quiere hacer con cada uno de nosotros, hermanos. Es lo que la palabra de Dios dice. Si quieres puedes limpiarse. Jesús le dijo quiero, y al instante su lepra desapareció. El Señor quiere sanar a muchos de ustedes, hermano. El Señor quiere obrar en muchas de nuestras vidas. El Señor quiere obrar en tu familia, en tu vida, en tu carácter, en tu situación. Dios quiere obrar. Pero que lo que quiere el Señor es quiere que se los pidas, quiere que le hables, quiere que le digas. Y al instante Dios va a hacer un milagro. Al instante Dios se va a glorificar. ¿Cuál es el problema, mi hermano, que estás pasando? ¿Cuál es la dificultad que el mundo ha traído sobre tu vida? ¿Cuál es el problema que te está atemorizando? ¿Cuál es la enfermedad que te está atemorizando tu vida? ¿Qué es lo que está causando eso? Ven y díselo al Señor, como este leproso. Este leproso llegó y le dijo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Y Jesús le dijo: claro, hijo, sí, hijo, estaba esperando que me lo dijera. Quiero. Se limpió. El instante que el hombre recibió la sanidad y su lepra desapareció de su cuerpo. Y aquí todo aquello que aquel hombre tenía. Vamos un poquito más adelante, hermanos, leyendo la palabra del Señor en este mismo versículo, o versículo 4 más bien dicho, y dice: entonces Jesús le dijo: mira, no lo digas a nadie, sino ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Y a este punto le voy a llamar: pasemos de decir algo de Jesús a ser testigos de Jesús. Porque estamos hablando, recuerden, hermanos, que el tema es: subamos al siguiente nivel con Jesús. Y el siguiente nivel es pasar de decir algo de Jesús simplemente a ser un testigo de Jesús, que es algo muy diferente. Eso es lo que Jesús le está diciendo aquí en este versículo, porque el hombre que se tenía ganas de salir a contar lo que había sucedido, ¿verdad? El milagro que había sucedido. Pero Jesús le dice: mira, no lo digas a nadie. No lo digas a nadie, le dice Jesús, sino que lo que tienes que hacer es: ve, muéstrate al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Lo que Jesús quería, que este hombre no simplemente comunicara algo que le había pasado, sino que este hombre se convirtiera en un testigo de él. Y eso es lo que Jesús quiere, que nosotros nos convirtamos en estos tiempos, hermanos, en estos días. Estos tiempos de dificultad, hermanos, nos llaman a convertirnos en testigos del Señor, porque eso es lo que la palabra de Dios le dijo a este hombre. No solo lo digas a alguien, sino conviértete en un testigo. Los sacerdotes, hermanos, en aquel tiempo aún desempeñaban labores médicas. Usted sabe que en el libro de Levíticos se le ordenó a los sacerdotes, ¿verdad?, que esta labor de inspección
inspeccionar o de, sí, vamos a decir, de revisar, de ver qué es lo que tenía un hombre, si tenía lepra o no. Entonces ellos hacían un diagnóstico médico, ellos hacían un cuadro, ¿verdad?, que Dios lo había establecido en su palabra, y veían los síntomas y lo que el hombre tenía para poder diagnosticar si tenía o no tenía la lepra aquel hombre. Entonces ellos seguían un procedimiento sanitario para ver si aquel hombre se encontraba en esas condiciones o no, para poder de alguna manera poder separarlo, para que no contaminara a las demás personas. Y eso es lo que Jesús le está diciendo precisamente a este hombre que ha sido sanado que haga. Pero ¿para qué Jesús quería que el hombre hiciera esto? Para que se convirtiera en un testigo, hermano. Porque cuando hay pruebas médicas, la gente sabe que es verdadero. Cuando la gente ve que te habían diagnosticado cáncer y que hoy ya no lo tienes, entonces te conviertes en un testigo de Dios. Cuando la gente ve el diagnóstico que habían dado los médicos, que solo te daban un mes de vida y ahora has vivido más de 10 años todavía, entonces ese es un testimonio de parte de Dios, porque hay una prueba médica de que tú tenías una condición y ahora no la tienes por la gracia y la misericordia de Dios. Porque eso es lo que Dios quiere en nuestra vida, que nos convirtamos en testigos, hermanos, que lo que decimos, que lo que afirmamos no es mentira, que lo que decimos, que lo que afirmamos no son pensamientos o cosas que nosotros nos han ocurrido, sino que muchas veces están respaldados por la ciencia médica y demuestran que el Dios de los cielos ha hecho algo poderoso en nuestra vida. Y eso es lo que Jesús le está diciendo a este hombre, ¿verdad? Ve y preséntate delante de ellos. Tienes que presentar la ofrenda que ordenó Moisés, ¿verdad? Muéstrate a los sacerdotes, presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Porque, hermanos, Dios hace milagros en nuestra vida, pero Dios quiere que testifiquemos, no solo dentro de la iglesia, sino que testifiquemos al mundo, porque ese es el testimonio que Dios nos ha mandado a dar a nosotros, hermanos. El testimonio que Dios nos ha mandado a dar, hermanos, el testimonio ante nuestros vecinos, el testimonio ante nuestros compañeros del trabajo, nuestro testimonio delante de aquellos que nos conocen, el testimonio delante de la familia, no el testimonio que muchas veces acostumbramos a dar dentro de la iglesia, que está bien porque bendecimos a Dios, pero más importante que ese testimonio que damos entre nosotros es el testimonio que damos al mundo, hermano. Es el testimonio que damos a los demás de que Cristo puede hacer milagros, de que Cristo puede cambiar, de que su gracia y su misericordia está con nuestra vida. Subamos entonces al siguiente nivel con Jesús, hermano. Resumamos entonces en este día, hermano. Subamos al siguiente nivel con Jesús. Pasemos de estar en el valle a estar en el monte con Jesús. En segundo lugar, hermano, pasemos solamente de seguir a Jesús a postrarnos ante Jesús. Y en tercer lugar, pasemos de saber que Jesús todo lo puede hacer a pedirle lo que nosotros necesitamos. En cuarto lugar, pasemos de querer de Jesús, de querer algo de Jesús, a recibir de parte de Jesús. Pasemos de decir algo de Jesús a convertirnos en testigos de Jesús. Esa es la palabra del Señor que Dios nos trae a nuestra vida, y espero que añada bendición a su palabra. La palabra del Señor siempre en bendita. Vamos a agradecerle al Señor por su gracia y su misericordia, y no nos quedemos estancados, hermanos. Sigamos adelante en este camino glorioso que el Señor nos ha dado. Sigamos adelante en este camino del Evangelio, que es lo mejor que nos pudo haber sucedido. Sigamos adelante en este camino glorioso en el cual Cristo Jesús nos ha colocado, para que un día estemos delante de su presencia. Hermanos, no nos desanimemos en medio de este lugar de pruebas, de momentos de tribulación. Sigue adelante, cristiano, sigue adelante, mi hermano. Al final te espera el Señor, al final está esperándote en la meta el Hijo de Dios, para que estemos eternamente con Él en su gracia y en su misericordia. Vamos a orar entonces y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Padre, que estás en los cielos, te damos gracias por tu amor, por tu bendición, por tu bondad sobre nuestra vida, Señor, porque tú siempre nos estás llamando a que vayamos creciendo en nuestra vida. Tú siempre nos estás llamando a ser diferentes, Señor. Tú siempre nos estás llamando a que no descendamos, a que no nos estanquemos, sino que crezcamos en nuestra vida espiritual, que nuestra fe crezca, que nuestro conocimiento de tu palabra crezca, que tu gracia crezca sobre nuestra vida, que tu fidelidad crezca sobre nuestra vida, porque solo tú puedes ayudarnos a cada uno de nosotros. Bendice a mis hermanos que están escuchando, bendice a los amigos que están escuchando, que esa palabra gloriosa que es tuya, Señor, pueda bendecir sus familias, pueda bendecir sus caminos, pueda bendecirle sus vidas, porque solo tú lo puedes hacer. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús te lo pedimos, y por quien asimismo te damos gracias, Señor amado. Bendito sea tu nombre eternamente y para siempre, Jesús amado. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga a todos, hermanos. Gloria al Señor.